Hola, en este vídeo vamos a estar hablando de la clasificación de las reacciones químicas. Vamos a tener en cuenta los diferentes parámetros para hacer dicha clasificación. Primero, reacciones de síntesis, composición o adición, cuando dos o más sustancias se combinan para obtener otra sustancia. Si tenemos la sustancia A y la hacemos reaccionar con la sustancia B, esto nos va a producir una única sustancia, que es la combinación AB. Vamos a mirar los ejemplos. Si tenemos el azufre, que se representa con S, más oxígeno molecular, esto nos va a producir dióxido de azufre. O si tenemos un ácido como el ácido clorhídrico y lo hacemos reaccionar con el amoníaco, NH3, esto nos va a producir NH4Cl, que representa el cloruro de amonio. Aquí vemos que dos sustancias generan una sola sustancia o un solo compuesto. Ahora tenemos el caso contrario al anterior, que son reacciones de descomposición, cuando una sustancia se descompone en varias sustancias. Si tenemos el compuesto ABC, que se establece como un solo compuesto, esto puede producir el compuesto A más el compuesto B más el compuesto C. Podemos establecer como ejemplo el carbonato de calcio, que se representa CaCO3. Este, que es un solo compuesto o una sola sustancia, se puede transformar en óxido de calcio, primera sustancia, más dióxido de carbono, segunda sustancia. En otro ejemplo tenemos el hidróxido férrico, que se representa FeOH3. Este solo compuesto va a producir óxido férrico, que es Fe2O3 más agua, que es H2O. Si queremos balancear esta ecuación, colocamos un 2 aquí en este compuesto y un 3 para el agua. Lo principal es saber que un solo compuesto, como en los dos ejemplos, me va a generar o me va a producir, para estos dos casos, dos compuestos o dos sustancias. A continuación tenemos la reacción de sustitución o desplazamiento simple, que es cuando un átomo o ion desplaza un átomo o ion de un compuesto. Esto es, si tenemos el compuesto A, que lo hacemos reaccionar con el compuesto BC, para que se presente este tipo de reacción, el compuesto o el elemento A o el átomo A va a reemplazar a desplazar en este caso, puede ser al B y nos quedaría A, C, luego el B queda independiente o queda solo, nos quedaría por esto más B. Si estudiamos los ejemplos, podemos tomar el cobre, que es un metal, y lo unimos con el ácido sulfúrico, que se representa H2SO4. Para este caso, el elemento va a desplazar al hidrógeno. Luego nos queda CuSO4, que es el sulfato de cobre en este caso, más el elemento que ha sido desplazado, o la molécula, que para este caso es el hidrógeno. En otro ejemplo tenemos que si unimos el elemento calcio más el ácido, otro ácido, pero esta vez el ácido clorhídrico, esto va a generar cloruro de calcio, CaCl2 más la molécula de hidrógeno. En este caso, el calcio ha desplazado también al hidrógeno. Esta última ecuación no queda balanceada. Si queremos balancearla por tanteo, simplemente colocamos un 2 al ácido clorhídrico. En la parte anterior se daba un desplazamiento. Ahora tenemos la reacción de doble desplazamiento, cuando dos sustancias intercambian sus átomos. Si tenemos esta sustancia, que es
AB y la hacemos reaccionar con la sustancia CD, podemos tener que se combina A con D y nos queda AD, es decir, un elemento o un componente de la primera sustancia con uno de la segunda sustancia, más, y luego tendríamos que nos queda B con C. Esto lo podemos mirar mejor con el siguiente ejemplo. Si tenemos el aluminio y el ion sulfato SO4, y 2. Esto es sulfato de aluminio. Y lo hacemos reaccionar con el hidróxido de potasio, digamos KOH. Vamos a ver esto que puede producir. Antes vamos a establecer las valencias para cada ente químico. Para el aluminio conocemos que por el subíndice la valencia es de +3 y para este ion sulfato la valencia es de -2. La valencia del potasio es +1 y la del hidróxido es -1. ¿Qué nos va a generar esto? Que el aluminio va a desplazar al potasio y a su vez el potasio va a ocupar el puesto del aluminio. De esta forma nos queda K2SO4, que es el sulfato de potasio, más el aluminio va a acompañar ahora al hidróxido. Por lo tanto nos queda AlOH3, que es el hidróxido de aluminio. Y esta es una reacción de doble desplazamiento. Otro tipo de reacciones son las reacciones exotérmicas, que es cuando la reacción química libera energía. Un caso apropiado para este o para esto es, vamos a hacer reaccionar C3H8, que corresponde al propano, un hidrocarburo, más el oxígeno, molécula de oxígeno O2. Esto va a producir dióxido de carbono más agua, pero también va a producir siempre energía. Esta es una típica reacción exotérmica. Si queremos balancear la ecuación, podemos colocar un 5 al oxígeno, un 3 al dióxido de carbono y un 4 a la molécula de agua. Lo importante es saber que este tipo de reacciones, el hidrocarburo con el oxígeno, va a presentar una reacción exotérmica, es decir, que libera energía. Ahora también conocemos que hay reacciones exotérmicas. Es la reacción química que para llevarse a cabo necesita absorber energía. Sería lo contrario de las reacciones exotérmicas. Un ejemplo para este tipo de reacciones endotérmicas sería el siguiente. Si tenemos el compuesto KClO3, que se conoce como clorato de potasio, para que reaccione debemos agregarle energía, generalmente en forma de calor. Al agregarle esta energía va a producir cloruro de potasio más oxígeno. Y esta es una reacción endotérmica ya que necesita, para desarrollarse, consumo de energía. Si queremos balancear la ecuación, podemos colocar un 2 al clorato de potasio, un 2 al cloruro de potasio y un 3 a la molécula de oxígeno. También tenemos la reacción de combustión. Son aquellas reacciones de sustancias mayormente orgánicas que reaccionan con el oxígeno desprendiendo luz y calor. Estas reacciones de combustión se pueden dividir en dos clases o de dos formas. Combustión completa, cuando el oxígeno se encuentra en la cantidad suficiente. Y la combustión incompleta cuando el oxígeno se encuentra en menor cantidad a la que necesita la reacción. Como ejemplo de la combustión completa podemos
tomar el propano, que es C3H8, y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno, la molécula de oxígeno. Esto va a producir siempre dióxido de carbono más agua más energía. Por lo tanto, también sería una reacción exotérmica, ya que libera energía en forma de calor. Pero necesitamos balancear esta ecuación. Si tenemos el oxígeno suficiente, tendríamos aquí 5 moles de oxígeno, 3 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua para que la reacción quede ajustada o balanceada. Si tenemos menos cantidad de oxígeno, ya entraríamos a formar parte de una combustión incompleta. Si tomamos los mismos compuestos, que es el propano, C3H8, lo combinamos con oxígeno, esto nos va a producir dióxido de carbono más agua más energía. Ya sabemos que necesitamos 3 moles de dióxido de carbono, y 4 moles de agua. Pero si no tenemos los 5 moles de oxígeno, sino que tenemos, por ejemplo, 7 medios de moles o 3.5 de oxígeno, ya el oxígeno no sería suficiente porque necesitamos 5. Luego la combustión es incompleta. También tenemos la reacción de oxidación-reducción, cuando algunos de los elementos se oxidan o reducen. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos el siguiente compuesto, K2Cr2O7, que se conoce como dicromato de potasio, lo hacemos reaccionar con un ácido, en este caso ácido clorhídrico. Esto va a producir cloruro de potasio más cloruro de cromo, Cl3, más cloro gaseoso, Cl2. Podemos establecer que en los reactantes el cromo trabaja con una valencia de +6 y que el cloro trabaja con una valencia de -1. Ahora, en los productos tenemos una variación del cromo en el segundo compuesto. Ahora trabaja con una valencia de +3. Y este cloro que está solo trabaja luego con una valencia de 0, a diferencia de este cloro que sigue trabajando con -1. Este no cambia. El que cambia es Cl2, que está solo y por eso tiene una valencia de 0. De aquí podemos establecer que como el cromo ha pasado de +6 a +3, ha ganado 3 electrones. Y como ha ganado electrones, luego el cromo se reduce. El cloro ha pasado de -1 a 0, es decir que ha perdido electrones. Y como ha perdido electrones, decimos que el cloro se oxida. Y esta es una típica reacción de óxido-reducción. Ahora tenemos la reacción de neutralización. Es cuando los reactantes son un ácido y una base y producen sal y agua. Es decir, vamos a hacer reaccionar una base y un ácido. Primero la base. Vamos a tomar el hidróxido de calcio, que se representa CaOH2. Lo vamos a hacer reaccionar con un ácido. Puede ser el ácido clorhídrico, HCl. Siempre que tenemos una base y un ácido en los reactantes, esto va a generar una sal más agua. En este caso, la sal va a ser el cloruro de calcio, CaCl2, más el agua, que es H2O. Si queremos balancear la ecuación, necesitamos aquí un 2 en el ácido clorhídrico y necesitamos también un 2 aquí en el agua. Y esta es una reacción de neutralización, combinación de una base con un ácido para generar una sal más agua. Ahora tenemos las reacciones de acuerdo al sentido de la reacción. Estas pueden ser reacciones irreversibles, son aquellas que se llevan a cabo en un solo sentido, y las reacciones reversibles son aquellas que se llevan a cabo en dos sentidos. Una reacción irreversible puede ser
la del ejemplo anterior, cuando combinamos una base, recordemos que fue el hidróxido de calcio, que es Ca o H2, con un ácido, que fue el ácido clorhídrico. La reacción es irreversible, quiere decir que la flecha solo va en este sentido, en un único sentido. Esto produce cloruro de calcio, CaCl2, más agua, es decir, una sal más agua. Recordemos que para balancearla colocamos un 2 aquí en el ácido y un 2 en el agua. Y una reacción reversible quiere decir que va en ambos sentidos. Un ejemplo puede ser el amoníaco NH3 cuando lo hacemos reaccionar con agua. Esto nos produce hidróxido de amonio NH4OH. Pero esta reacción se puede devolver, es de doble sentido, por eso es una reacción reversible. Y esta es la forma de clasificación de las reacciones químicas.